Bien, ya estamos grabando. Vamos a comenzar. Bueno, creo que hoy, que es solamente una hora, voy a ir directamente a los temas del día de hoy. Hoy es el límite para entregar las tareas de la semana pasada, pero recuerden que tienen otra tarea que se entrega hasta el miércoles. Hoy no se van a llevar tareas extras. Será hasta el miércoles que aparezcan nuevas tareas. Pero sí quiero aprovechar el tiempo para cubrir un tema completo, que es el de las tuplas, y ya la próxima clase empezar a hablar de los diccionarios. Las tuplas es algo muy parecido a las listas. Prácticamente si entendimos listas, pues ya entender tuplas no es ninguna dificultad. Hay solamente una diferencia que vamos a aprovechar y que tenemos que entender. Voy a presentar la pantalla. Para comenzar a hablar de las tuplas. Ya en Classroom pueden encontrar esta información que voy a estar presentando y algunos programas de ejemplos. Bien, tuplas es un nuevo tipo de datos. La tupla es una secuencia de objetos. Y dirán, como las listas, sí, exactamente como las listas. Después de crear una lista, la lista puede ser cambiada o modificada. Acuérdense que tenemos los métodos de insert. Bueno, aquí quedó mal insert en inglés, pend también en inglés, pop. Tenemos diferentes métodos para cambiar una lista. La gran diferencia es en las tuplas, esta no puede ser cambiada, ¿sí? Las tuplas son inmutables en sus objetos. Todas las otras operaciones que puedes hacer con una lista, las puedes hacer con una tupla. Aquí, otro error, una tupla. Por ejemplo, conocer el índice de algún dato en particular, utilizar diferentes tuplas para formar una sola. Eso es que tiene que ser con un nombre diferente, pero eso sí se puede hacer. Quizás lo único que no podemos hacer es insertar o eliminar términos. Entonces, la tupla es una lista, pero es una lista que no puede ser modificada. Eso es la diferencia principal. Ahora, en cuanto a estética, ¿cómo voy a distinguir una tupla de una lista? Con las tuplas vamos a ver paréntesis. Recuerden que con las listas lo que teníamos eran corchetes, ¿sí? Entonces, si yo escribo una tupla, 4, dog, 6.9, cat, y lo encierro entre paréntesis, lo que acabo de formar es una tupla, no una lista. Si mando a imprimir mi tupla, pues me van a aparecer esos 4 elementos. ¿Cómo puedo acceder a elementos particulares de esa tupla? Pues como lo hago con las listas, con índices. 4 corresponde al índice 0, 1 corresponde a dog, 2 corresponde a 6.9 y el índice 3 corresponde a cat. Entonces si yo escribo, imprímeme mi tupla entre corchetes, la posición, el índice 2, pues me va a imprimir el 6.9. Obviamente también puedo utilizar indexación negativa, -1, -2, -3 y -4. Puedo crear tuplas con un solo valor, solamente que para que Python me la reconozca como una tupla, escribo el valor y después, aunque no haya segundo elemento, escribo una coma. ¿Sí? Y entonces así Python se da cuenta que es una tupla de un solo elemento. Si son más de 2 elementos, no tiene que terminar en coma. ¿Sí? Aquí sí no hay problema, lo distingue como tupla. Pero si tiene un solo elemento, sí hay que terminar con una coma.
Igual que las listas, puedo conocer la longitud de las tuplas, es decir, cuántos elementos tiene mi tupla con la función len. Por ejemplo, si yo tengo la tupla 25, mayo, 1975, pido longitud de la tupla T y me dice que 3, que está formada por 3 elementos, 2 números enteros, el 25 y 1975, y una cadena, que es la palabra mayo. Esto es muy interesante, lo que llaman algunos libros el empaquetado de tuplas. Sí, perdón. Si a una variable se le asigna una secuencia de valores separados por comas, el valor de esa variable será la tupla formada por todos los valores asignados. A ver, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo la variable 125 y es la variable A. Tengo la cadena formada por estos 3 símbolos y tiene el identificador B. Tengo otra cadena que es un nombre, Ana, y es el identificador C. Yo puedo decir, yo puedo formar una tupla D que esté formada por los elementos A, B y C. Entonces solamente escribo igual a B, C. Si se fijan, cuando pido la longitud de D me dice que está formada de 3 elementos, y cuando mando a imprimir 3 me doy cuenta que los diferentes elementos de cada variable ya se acomodaron en una tupla. Entonces, diferentes valores, diferentes tipos de datos, que eran el dato A, el dato B, el dato C, el dato X, dato Y, yo los puedo acomodar en una tupla con este método que está en este renglón, haciendo lo que se llama el empaquetado de tuplas. Pero si puedo empaquetar tuplas, también puedo desempaquetar tuplas. Es decir, si yo tengo una tupla D, donde X vale 125, Y es una cadena y Z es otra cadena, Ana, entonces puedo escribir X, Y, Z igual a D. Y entonces desempaqueta, bueno, a ver, lo voy a volver a platicar. Originalmente tengo una tupla, la tupla con la que me quedé aquí arriba, tengo la tupla que formé con A y B, A, B y C. Entonces, si decido deshacer esa tupla y que el primer elemento se llame X, el segundo Y y el siguiente C, escribo este renglón. Entonces, cuando mando a imprimir X, aquí ya vale 125, Y vale la cadena de esos 3 símbolos y Z vale la cadena Ana. Y esto fue el desempaquetado de tuplas. ¿Qué más puedo hacer? Puedo convertir una tupla a una lista y viceversa, una lista a una tupla. ¿Y para qué quiero tener unos datos como tupla algunas veces y por qué quiero tener los datos como lista otras veces? Ya iremos viendo los ejemplos, que los usos son diversos. Pero primero vamos viendo cómo convertir una tupla a una lista. Tengo mi tupla, fíjense, está entre paréntesis 4 doc 6.9 cat. Y mi tupla se llama así, my tuple, mi tuple en inglés. Entonces, quiero convertirla en lista y que la lista se llame mi lista, my list. Entonces, my list va a ser la función my tuple. Voy a convertir en lista la tupla que se llama mi tupla. ¿Sí? Recuerden que las tuplas son inmutables, no se pueden destruir. La tupla sigue existiendo. Si yo mando a imprimir la tupla, aquí me la imprime, sigue existiendo. Pero a la vez formé una lista que está aquí en el segundo renglón. Y ya saben cómo las distingo. Las listas están entre paréntesis, la tupla está al revés. La tupla está entre paréntesis, la lista está entre corchetes. Recuerden que con la lista de abajo ya puedo hacer modificaciones. Con la tupla de arriba no puedo hacer modificaciones. Bien, entonces es la función list la que me permite convertir una tupla a una lista. Y es la función tuple con una nomenclatura muy parecida, la que me permite convertir una lista a una tupla. Si ven ahora en el primer renglón, yo tengo una lista, aplico la función tuple
y entonces ya convertí mi lista en mi tupla. Aquí mando a imprimir la lista entre corchetes, aquí mando a imprimir la tupla entre paréntesis. Entonces es muy fácil convertir una lista a tuplas y una tupla a listas. El detalle que ahorita queda al aire es, bueno, ¿y por qué quisiera hacer eso? ¿En qué tipo de problemas me conviene tener una lista y en qué tipo de problemas me conviene tener una tupla? Al final de la clase de hoy vamos a ver un ejemplo en el que los datos están en listas, están en tuplas, según nos convenga para lo que queremos hacer. Bueno, ahorita hacemos unos ejercicios directamente en en Spider, pero bueno, entonces aquí está un resumen de lo que he platicado. La función tuple para convertir una lista a una tupla, la función list para convertir una tupla a una lista, la función len para ver la longitud de una tupla, y estos dos no los había platicado, la función max y la función min. La función max me regresa el valor máximo de una tupla y la función min me regresa el valor mínimo de una tupla. Por ejemplo, aquí tengo la tupla menos 35, 4.60 menos 35, 4.67, 27.41, 98 y 45. Cuando digo max b, pues el valor máximo es 98 y me lo reporta. Cuando escribo min b, el valor mínimo es menos 35 y me lo imprime. Entonces, dos funciones más. Conocer el valor mínimo y el máximo de una tupla. En resumen, las tuplas son inmutables, no se pueden cambiar. Para crear una tupla, utilizo paréntesis. Las tuplas, como las listas, pueden tener números enteros, números flotantes, cadenas, booleanos, etc. Entonces, incluso puedo tener tuplas dentro de una tupla, así como alguna vez vimos que teníamos listas de listas, listas dentro de una lista. Puedo tener tuplas dentro de una lista y puedo tener listas dentro de una tupla, como veremos en algunos ejemplos. Aquí otra vez una corrección automática. Las tuplas son secuencias y el orden importa. Entonces, los elementos están indexados. Para referirte a los elementos de una tupla, utilizas corchete. Lo vimos aquí arriba. Lo vimos, ¿dónde? Aquí. No, antes. No sé, aquí. Mi tupla entre corchetes 2 y ubica el elemento que está en el índice 2. ¿Sí? Entonces, para ubicar elementos de una tupla, utilizamos corchetes. Las tuplas pueden ser cortadas, pero al cortar, la tupla original sigue siendo la tupla A, por ejemplo. Las partes que cortaste son nuevas tuplas, y si las quieres guardar, necesitan que le asignes un nuevo nombre. Si cortas una tupla con el método slice, no cambia la tupla original porque es inmutable. Si lo hicieras con listas, sí cambia la lista, pero acá no. Y entonces, si quieres guardar esa parte que cortaste, le tienes que asignar un nuevo nombre. Y bueno, lo que decía por acá arriba, las tuplas pueden incluir otras tuplas y tener tuplas de tuplas. Vamos a ver algunos ejemplos, pero para eso ya nos vamos a Spider. Permítanme un momento. Por ejemplo, si tengo A, que es una lista, voy a escribir primero una lista, 3, 4, 5, 6 y 7, y voy a escribir B, y B va a ser una tupla. Entonces,
entre paréntesis, y la tupla es 35, 45, 55, bueno, no con puntos, tiene que ser con comas. Es 35, 45, 55, 65, 75. Entonces, mi tupla B la puedo convertir en lista, pero recuerden, le tengo que dar otro nombre, si no, la pierdo, ¿sí? Entonces, escribo list B y ya la tupla B se convirtió en lista. Bueno, conservo ambas. Si imprimo print B, ahí está mi tupla, no ha cambiado. Pero si imprimo print C, los elementos de la tupla B ahora son una lista y me doy cuenta porque está entre corchetes. La longitud de mi tupla B pues son 5 elementos. El máximo de mi tupla B es el número 75. El mínimo de mi tupla B es el número 35. ¿Sí? Pues nomás hacer énfasis en todo lo que platiqué hace un momento. ¿Qué más puedo? A ver, voy a hacer otros ejemplos. Voy a escribir otra tupla, una tupla que combine diferentes tipos de datos. La voy a llamar mi tupla. Mi tupla, entre paréntesis, pues tiene el entero 12, la cadena radio, el flotante 75.25, la cadena gato y el booleano true. ¿Sí? Y ahí está mi tupla. Si la mando a imprimir, imprime mi tupla. Ahí está. No hay problemas. Entre paréntesis ahí aparece mi tupla. Si se me olvida este detalle, ¿cómo me puedo dar cuenta que mi tupla es una tupla? Fíjense, voy a mandar a imprimir el tipo, type, ya lo hemos hecho antes con listas. El tipo, quiero que me imprima de qué tipo de dato es mi variable, mi tupla. Enter. ¿En qué me equivoqué? Me equivoqué en la palabra print. No le escribí bien. Print, type, mi tupla. Cierro paréntesis y me dice mi tupla es un dato del tipo tupla. No hay dudas. Bueno, puedo acceder a diferentes elementos. Mi tupla. Ahí están los elementos de mi tupla, nomás para verlos. Por ejemplo, quiero saber quién está en la posición 3. Mi tupla y entre corchetes el número 3. En el número 3, en el índice 3, se encuentra la cadena gato. ¿Sí? Ahora, yo ese dato de gato lo podrías tomar, copiar y utilizarlo con un nombre diferente. Por ejemplo, le puedo decir X es el dato que esté en mi tupla en la posición 3. A ver, aquí ya me equivoqué. En la posición 3. Y no sucedió nada. Pero sí lo hizo. Si imprimo X, ahora X, otra vez me equivoqué al escribir print. Si imprimo X, X es la cadena gato. Pero la tupla, ya saben, es inmutable. Entonces mando imprimir mi tupla y mi tupla sigue incluyendo a la palabra gato. ¿Sí? Pero ahora gato también es la variable X. La saqué y la guardé con otro nombre para otro propósito. Puedo tomar varios datos, por ejemplo. A ver, guárdame como Y los elementos de mi tupla que están, lo tengo que hacer con corchetes, que están de la posición 0 a la posición del índice 0 al índice 3.
Ya saben que nada clásico de Python, nada más lo va a hacer hasta el índice 2. Fíjense, imprimir, voy a imprimir Y, y tomó el 12, tomó el radio y tomó el 75.25, el índice 0, el índice 1 y el índice 2. El 3 ya no lo toca. Y ahora me lo guarda como la tupla I. Pero de nuevo, insisto, la tupla, mi tupla, sigue existiendo con los mismos elementos. Pero ahora tengo una nueva tupla, que es la tupla I, y tiene los 3 elementos que tomé. Y puedo jugar con estos corchetes de diferente forma. Bueno, si hubiera querido incluir al elemento 3, pues hubiera tenido que incluir el elemento 4. Puedo convertir mi tupla en lista. Bueno, ya lo habíamos hecho, pero puedo escribir que quiero convertirlo en lista. Entonces mi lista es list y que tome los datos de mi tupla. Y ya lo hizo. Entonces mando a imprimir mi lista. Y ahí está. Entre corchetes mi lista. Insisto, mi tupla inmutable sigue siendo la tupla original. ¿Qué más puedo hacer? Profe, ¿en tuplas funciona la indexación negativa? ¿Cómo? ¿En tuplas funciona No. la indexación negativa? Sí funciona la indexación negativa. A ver, fíjate, vamos viendo. Si yo me quiero formar una tupla que es M y que sea mi tupla original, entre corchetes, que tome los elementos desde -1 hasta -3. No, me equivoqué porque puse coma y no puse 2 puntos. Lo voy a copiar y pegar. Desde -1, 2 puntos hasta -3. Ahora sí me lo aceptó. Vamos a imprimir esta nueva tupla, que es la tupla M. Y, caray, a ver, es una tupla vacía. ¿Por qué es una tupla vacía? Porque, dejen ver, lo tuve que haber hecho desde -3 hasta -1. Sí, ahora sí. -1 es el más alejado, entonces es donde tiene que terminar. Entonces, hay que ubicar -3, -1, -2, -3. -3 es el 75.25, entonces toma -3, toma -2, pero el -1 ya no lo toma. ¿Sí? Pero sí puedes usar índices negativos. Puedes formar tuplas de un solo elemento, les había dicho. Por ejemplo, voy a formar la tupla. La tupla es una tupla que tiene un solo elemento, el número 56, coma, cierro paréntesis. Y ya está. Una tupla que se llama la tupla. Voy a imprimir la tupla y se van a dar cuenta que es una tupla de un solo elemento. Mira, aquí me lo imprimió con la coma, pero si escribo la tupla sin el print, me imprime, bueno, también con la coma, sí es cierto. Nada más me lo imprime con la coma. Pero si hay dudas de que se trata de una tupla, escriban el tipo, de qué tipo es la tupla, y es tupla. Lo confirmamos, efectivamente es una tupla de un solo elemento. Fíjense por qué necesito poner la coma. Yo voy a hacer otra tupla.
y voy a hacer lo mismo que hice aquí. Quiero una tupla vacía que sea nada más el elemento 56, pero se me olvidó poner la coma. Me lo acepta. Diga, pues estuvo bien. Dejan ver, voy a imprimir otra tupla. 56. Dijo, pues lo hizo. ¿Por qué le tenía que poner la tupla? Es que no lo hizo, fíjense. Voy a imprimir. Hizo otra cosa. El tipo de dato que es otra tupla. Y otra tupla no es tupla, es número entero. ¿Sí? Entonces, si escribo un número entre paréntesis y no le pongo la coma, lo va a tomar como un entero o un flotante si tuviera punto decimal. ¿Sí? Y si no me acuerdo de ese detalle, pues yo voy a querer, me lo aceptó y tengo efectivamente una tupla. No, no es tupla, es un número entero. Incluso, vean, otra tupla más el número 4, 60. 56 más 4, 60. Ya me está haciendo operaciones con números enteros. Entonces, otra prueba de que otra tupla no fue una tupla, fue un entero porque no escribí la coma. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar a ver, porque es muy interesante, las tuplas se parecen mucho a las listas, nada más que no se modifican, son inmutables, pero esto ya lo platiqué. Pero la utilidad, una de las principales utilidades para las tuplas es que se pueden utilizar para regresar múltiples valores desde una función. Una de las cosas que ustedes mucho me han preguntado es, pues una función tiene que tener su return, y el return nada más regresa un dato. Y muchos dicen, bueno, pues, y si yo quiero regresar más datos, ¿puedo escribir más returns? No, lo que puedes hacer es que el return te regrese una tupla. Y la tupla puede tener muchos datos. Entonces, es una idea para regresar muchos resultados desde una sola función. Por ejemplo, esta función que tiene aquí de ejemplo, que ahorita la voy a teclear, se llama suma y producto. Va a sumar y va a multiplicar X y Y. ¿Sí? Y cuando lo regrese, pues me va a regresar los dos datos. Pues para no tener dos renglones, dos prints, y para lograr que el return sea en un solo renglón, pues acomodo los dos resultados en una tupla, entre paréntesis, separados por comas. ¿Sí? Vamos a hacer ese ejemplo y con algunas variaciones para que vean las diferentes formas en que lo pueden hacer. Para eso voy a escribir el programa. Voy a escribir una función. Voy a escribir una función que regresa la suma y el producto de dos números, como lo que vimos hace un momento. Entonces va a ser una función. Y la función se llama suma producto, que recibe dos números, el número X y el número Y. ¿Y qué hace? Pues sumar X más Y y multiplicar X más Y. Tú podrías hacer el producto en otros renglones y luego el resultado mandarlo al return, o lo podrías hacer en el mismo return. Lo voy a hacer diferente a lo que vieron hace un momento. Voy a decir que la suma S es X más Y. Y que el producto P es X asterisco Y. ¿Sí? Y entonces que me regrese return ambos resultados. Entonces, entre paréntesis, la suma S y el producto P, los acomodo en una tabla y se acabó. ¿Sí? Voy a escribir el programa principal. Voy a decir que
X es igual a 25 y que Y es igual a 63 y voy a mandar ese par de números a la función suma producto. Estoy mandando una X y una Y, aunque arriba también se van a llamar X y se acabó. F5 y aquí dejen acomodar un poco esto. Del otro lado estoy recibiendo una tupla con el número 88, que es el resultado de la suma, y el 1575, que es el resultado de la multiplicación. Entonces, pues muy útil. Va a ser en funciones cuando quieres regresar diferentes resultados. Este programa incluso, vean otra versión del programa, en un mismo renglón puedo escribir X y en un mismo renglón mandarlo a la función producto. ¿Y qué le voy a mandar? Le voy a mandar el 58 y el 45, dos números, ¿sí? Y ya nomás voy a hacer un print un poco más elegante de mis resultados. Voy a decir la suma es igual a S. Así se llama S. Para que se llame S tengo que quitar aquí S y aquí P. Y el producto es igual a, cierro corchetes, coma, P, cierro paréntesis, coma, cierro paréntesis, está completo. F5. Me equivoqué ¿en qué me equivoqué? Va una coma ahí, ¿no, profe? Entre suma y la S. Bueno, aquí hay un error pero eso no tiene que ver. A ver. ¿Por qué la... Después de que cierra el asterisco de suma, una coma para que ponga S. Ah, sí es cierto. Aquí. Vean nomás qué errores tan simples se te van a veces. Sí, me faltó una coma. Ahí va, F5, y ahí está, suma igual a 103, producto igual a 2610. Bueno, ya, nomás lo único que hice es darle un poquito más de presentación. Otro cambio que le puedo hacer, fíjense aquí, usé dos renglones para hacer la suma y el producto, lo pude haber hecho directamente dentro del return, ¿sí? En vez de escribir S, pude haber escrito X más Y. Y en vez de escribir P, pude haber hecho directo X asterisco Y. Y el resultado tiene que ser el mismo, ¿sí? Y me estoy ahorrando dos renglones. Eso lo podemos hacer a veces cuando las operaciones son muy sencillas. ¿Qué más podemos hacer con este ejemplo? Bueno, la tupla también la podrías guardar con un nombre especial. Por ejemplo, esto lo dejo igual. X más Y, el programa principal. Fíjense, le voy a modificar en el programa principal. Programa principal. Voy a decir que sea el resultado una tupla, que es el resultado de enviar suma y productos y enviar dos números, el 58 y el 45, y que me imprima simplemente mi tupla Z. ¿Sí? Entonces, F5, ahí está la tupla 103, 2610. Hay una pequeña diferencia. Aquí, cuando me imprimió en el
resultado 42 me imprime por separado el primer elemento de la tupla 103, el segundo elemento, para darle una mayor representación, una mejor presentación. Pero si tú lo que quieres es guardarte una tupla, la tupla de resultados, pues de esta forma la tupla de resultados se llama la tupla Z y ya harás con ella lo que tengas que hacer posteriormente, ¿sí? Entonces mandé imprimir la tupla de resultados, mientras que aquí mandé imprimir los elementos de la tupla por separado. Si quieres, si necesitas tu tupla, guardarla como Z, está bien, ¿sí? Pero quieres que el resultado se despliegue así por separado con una mejor presentación como lo que hice antes. Pues entonces haz lo siguiente. El suma igual, cierro comillas, coma, y manda imprimir el primer elemento de la tupla Z, entonces entre corchetes Z0, coma, comillas, y producto igual, cierro comillas, coma, y mando imprimir el segundo elemento, el que está en el índice 1 de mi tupla Z, entre corchetes, el 1, ¿sí? F5, y entonces ahora sí, suma 103 y producto 2610. Ya le di una mejor presentación, pero tomé el elemento Z0 de la tupla y el elemento Z1 de la tupla y los imprimo por separado. Es diferente a lo que vimos acá arriba, porque acá arriba lo que me envió, me lo envía desde arriba los elementos de la tupla, ¿sí? Diferentes opciones para prácticamente el mismo resultado, ¿sí? Dejen ver qué más podemos hacer con tuplas. Todo esto es lo que acabo de platicar, está en Classroom. Voy a hacer dos ejemplos. No, voy a hacer solamente un ejemplo. El ejemplo 1. El ejemplo 2 lo reservo para la próxima clase porque después me di cuenta que este ejemplo implica diccionarios y tuplas. Entonces, bueno, necesito primero explicar qué es un diccionario. Entonces, por eso lo reservo mejor para la siguiente clase. Bien, pero vamos a revisar el ejemplo 1. Escriba una función que se llame estadísticas con tuplas, que acepte una tupla de enteros positivos y regrese la media y la mediana de los números de la tupla. Bien, nos regresamos a Spider y vamos a escribir ese programa. ¿Qué vamos a explicar? Bueno, no le voy a poner ningún mensaje, me voy directamente a la función. Y la función le voy a llamar estadísticas con tuplas. Y estadísticas con tuplas va a recibir una tupla con el número de elementos que ustedes quieran. Puede tener 100 números, puede tener 2 números, lo que ustedes quieran. Eso, lo único que la función tiene que recibir una tupla formada por números enteros. Bueno, para no meterme en problemas, para hacerlo más rápido, voy a importar NumPy. Para que me haga rápido el cálculo de la mediana. El cálculo de la media es muy fácil. El cálculo de la media es suma todos los elementos de la tupla con la función sum, que esa no le había platicado la del número máximo y el número mínimo. Bueno, pues aquí está una nueva función. La función suma toma todos los números de la tupla y los suma. Entonces, le tengo que decir que tome todos los números que aparecen en la tupla que se llama la tupla, ¿sí? Y divídelos
entre el número de elementos, pues para eso está la longitud de la tupla. Me va a decir, tu tupla tiene 100 números, 20 números, 15 números, los que tenga, ¿sí? Y así me calcula la media. Para calcular la mediana y no ponerme ahorita a hacer un programa de mediana, voy a utilizar NumPy, y NumPy tiene una función que se llama median, que te calcula la mediana de un grupo de números. Entonces, fíjense, esto también es nuevo. Mi tupla de números, NumPy la puede convertir en un arreglo de números, en un array como np.array, ¿sí? Entonces va a convertir en arreglo de números los datos de mi tupla, que se llama la tupla, ¿sí? Y va a hacer el cálculo de una mediana, ¿sí? Bien, pues ahí están los dos cálculos. Le pueden añadir más cálculos, desviaciones estándar. NumPy sabe hacer todas esas operaciones. Nomás habría que investigar cuál es el nombre adecuado. Pues que me regrese la media y la mediana. Aquí me podrán decir, no estoy colocando los resultados entre paréntesis. Python los va a entender como tupla. Fíjate, lo vamos a hacer de las dos formas. Primero lo voy a poner entre paréntesis y luego lo voy a repetir sin paréntesis y van a ver que no sucede algo diferente. Vamos al programa principal. El programa principal, pues yo necesito teclear o pedirle al usuario una tupla de números enteros. No lo voy a pedir, lo voy a teclear. El número 600, 458, 698, 256, 314, 584, 967, 445, 859, 324, 125. Ya, con esos, ¿sí? Ahí está mi tupla. Y todos esos números los voy a mandar a la función que se llama estadísticas con tuplas, y le voy a mandar mi tupla, que es la tupla X, ¿sí? Y se acabó. F5, y ahí está. En una tupla, 511 es la media, 458 es la mediana, ¿sí? Créanme que está bien, pues lo pueden verificar ustedes con su calculadora. Entonces, fíjense, fue en una tupla como me lo regresó. Les decía que iba a probar que el return, escribo media y mediana sin paréntesis, pero separados por coma, y el resultado es el mismo, los acomoda en una tupla, ¿sí? Y entonces esa tupla, es más, a esa tupla, como vimos hace un momento, le puedes llamar que es la tupla Z, y con esa tupla seguir, y con esa serie de datos dentro de la tupla Z o del nombre que le quieras dar, pues seguir haciendo cálculos, ¿sí? Bueno, ese es el programa que tenía. Nos quedan como 10 minutos. Ya no tengo suficiente tiempo para el siguiente ejemplo, pero sí quiero platicarles de qué se trata el siguiente ejemplo para que lo vayan pensando un poquito, y el miércoles iniciamos con eso. Voy a abrir un nuevo archivo. El siguiente ejemplo, voy a dejar escrito esto. Voy a escribir un programa, va a ser un programa, ahora sí no va a ser una función, que toma una frase y acomoda las palabras de la frase en una lista. Dirán, ¿y eso qué tiene que ver con tuplas? Programa que toma una frase. La frase es una cadena y acomoda las palabras en una lista. La lista es lista, no es tupla. La lista, bueno, más detalles. La lista está ordenada de la palabra
más larga a la más corta. Y el ejemplo que yo tengo preparado, ahorita no vamos a hacer el programa, pero les voy a dejar el ejemplo, es una frase que la llamo TXT por texto, que dice lo siguiente, que es una, creo que esta línea sale de un poema, pero ¿qué luz se deja ver allá? ¿Sí? Bueno, esa frase es sencilla, a lo mejor luego la cambio por palabras más largas. Pero si se fijan, hay palabras de 4 letras, de 3, de 2, de 4, de 3 y de 4. Adelantándome al resultado, el resultado tiene que ser una lista que primero imprima el pero, el deja, allá, luego imprime luz, ver y al final imprime qué y sé. Lo va a hacer en orden, dice una lista ordenada. Entonces no va a ser como las acabo de leer, sino que va a ser un acomodo alfabético. Pero las va a acomodar en una lista. Y dirán, ¿qué tiene que ver eso con una tupla? Váyanle pensando un poquito porque vean, entre las cosas que yo necesito hacer es de que Python se dé cuenta que pero es de 4 letras, que luz es de 3 letras, que C es de 2 letras. Y aquí es donde salen las tuplas a nuestro rescate, porque vamos a formar antes que la lista una lista de tuplas. Y cada tupla va a decir que pero es de 4 letras. O sea, tiene la tupla 2 datos. La palabra pero y el 4. La palabra luz, otra tupla con la palabra luz y el 3. Otra tupla con la palabra C y el 2. Y así para todas. Otra tupla para la palabra deja y el 4. Y nos vamos a aprovechar de tuplas para resolver este problema. Fíjense, va a ser un problema muy interesante porque trabajamos con cadenas, renglón 7. El objetivo es llegar a una lista y en la parte media vamos a aprovechar tuplas para hacer los cambios. Pero bueno, eso ya no tenemos tiempo para hacerlo el día de hoy, lo dejamos a medias y con eso iniciamos la clase del miércoles. El miércoles voy a terminar estos ejemplos de tuplas, voy a hablar de diccionarios, vamos a hacer el ejemplo de diccionarios y tuplas. Vamos a empezar a platicar del proyecto que van a hacer este mes de mayo. ¿Qué más? Voy a recibir tareas y espero para el miércoles ya también darles calificaciones de muchas cosas que tengo pendientes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, pues si no hay preguntas, voy a detener la grabación.